Bienvenidas y bienvenidos sean todos a su programa, La Voz del Tribunal Constitucional. Como cada semana vamos a tener un contenido extraordinario en el que seguiremos proyectando la cultura de la Constitución. Este es el programa de la semana. Esta semana en La Voz del Tribunal Constitucional, en las noticias. Ustedes dignifican al tribunal, pero el tribunal también tiene que dignificarse. Artículo de la Constitución. El reportaje de la semana. Efemérides constitucionales. Vivir en Constitución. Y en la entrevista nos acompaña el abogado José Alejandro Ayuso. Noticias TC. Saludos amigos y qué bueno reencontrarnos de nuevo en este segmento de noticias. Nancy Brito les acompaña. Y entrando en materia, el presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, magistrado Milton Ray Guevara, proclamó que la Alta Corte se ha convertido en un símbolo de esperanza para el pueblo dominicano. Y es que solo basta con ver cuando hay algún reclamo o una violación a los derechos de los ciudadanos, escucharles decir eso lo puede resolver el Constitucional. Así como hay tribunales de familia, y no va a haber tribunales constitucionales que son los que tienen que conocer del respeto a la Constitución. Entonces esa es una evolución lógica del desarrollo democrático de los países. Y eso llegó a la República Dominicana en su momento. Declaró que los jueces del organismo continuarán sus esfuerzos para que la labor de la Alta Corte contribuya a crear una cultura de respeto a la Constitución, a que los ciudadanos aprendan a vivir en Constitución e incidir en el comportamiento democrático de los poderes y las entidades públicas. Por 5 años permiten trazar el porvenir y corregir los entuertos del pasado. Se expresó en estos términos al encabezar el acto de apertura del 6º Taller de Planificación Estratégica Institucional para el período 2017-2020, con la participación de los jueces del organismo y los funcionarios de todos los niveles. El taller busca elaborar el Plan Operativo Anual Institucional POAI 2018, en el que se plasman las metas para todo el año, con la identificación de los recursos financieros que se requieren y abordaron temas relativos al accionar de la Alta Corte y además de los magistrados, participan los directores y encargados departamentales, coordinadores y el personal de apoyo en las instancias de mando del órgano. El magistrado Víctor Gómez Vergés señaló que en su larga carrera, iniciada en 1962, luego de graduarse de abogado, en la que ha ocupado numerosos cargos, incluyendo 5 ministerios y varios puestos diplomáticos, su mayor satisfacción es haberse desempeñado como juez del Tribunal Constitucional. Esta institución viene a fortalecer, me refiero al Tribunal Constitucional, a fortalecer la estructura del Estado dominicano. Pidió a los jóvenes del país y en particular a los servidores del TC que sepan apreciar lo que representa la Alta Corte para la preservación de los derechos fundamentales de los ciudadanos. El doctor Gómez Vergés aseguró que el Tribunal Constitucional está haciendo historia en la República Dominicana y ponderó el hecho de que esté dirigido por el magistrado Milton Ray Guevara, a quien definió como un conocedor del constitucionalismo y un funcionario probo, que ha demostrado eficiencia y honradez en los cargos públicos que ha ostentado. Manifestó que la profunda labor jurisprudencial que desarrolla la Alta Corte convierte a la institución en un ejemplo del continente americano y muchos países de Europa. El Tribunal Constitucional, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD, y el Colegio Dominicano de Abogados, filial de San Juan de la Maguana, dejaron iniciado el Diplomado en Derecho Constitucional y Procedimiento, dirigido a profesionales del derecho. La jornada inició con la conferencia La Constitucionalización del Derecho Penal, a cargo del magistrado Rafael Díaz Filpo, juez del Tribunal Constitucional. El derecho procesal penal no puede verse como una estructura rígida, sino como una
en permanente movimiento que cambia y fluye desde el sistema de derechos humanos a la constitución política hacia la dignidad humana. Declaró que la Carta Sustantiva de la Nación está por encima de los tratados internacionales, ponderando que se trata de un tema que ha sido objeto de amplios debates entre los doctrinarios del derecho constitucional. La ceremonia de apertura del diplomado fue realizada el martes 30 de mayo con las palabras de bienvenida a cargo de Luis Octavio Ortiz, secretario general de la filial del Colegio de Abogados de San Juan de la Maguana. El concurso Me Gradúo con el Tribunal Constitucional ha sido una experiencia extraordinaria y gratificante, de acuerdo con una conversación sostenida con estudiantes ganadores, luego de que el jurado, integrado por jueces, funcionarios y profesionales externos a la Alta Corte, eligieran los primeros lugares. Aprendimos varios artículos porque era desde, no recuerdo bien, creo que era desde el 36 al 66. Entonces había que estudiarlos para saber cuál íbamos a elegir y nosotros escogimos el artículo número 58 de la protección a la discapacidad. No, fue una experiencia muy enriquecedora porque aparte de disfrutar realizando un video, pudimos aprender sobre la Constitución, sobre derechos que muchos no tenían conocimiento, que eso es un aporte muy grande hacia nosotros. Y también tuvimos la oportunidad de ganar una mención histórica que en verdad no nos la esperábamos porque fue algo sorpresa. Con este video le podemos enseñar a la sociedad sobre muchas cosas que están pasando, que uno no se detiene a pensar, pero gracias a ustedes, a esta institución, hemos podido nosotros detenernos a pensar y enseñarle a la sociedad. El presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Rey Guevara, declaró que la evolución del derecho constitucional está directamente signada por la idea de lucha contra las arbitrariedades del poder y por la necesidad de garantizar un conjunto de prerrogativas esenciales de los seres humanos. Las expropiaciones no pagadas por el Estado durante generaciones constituyen una grosera violación continua del derecho de propiedad y de la Constitución de la República. Habló en estos términos al pronunciar la conferencia Los Derechos Fundamentales desde nuestra Constitución en el recinto Romana de la Universidad Federico Enríquez y Carvajal, UFEC, invitado por ese centro de estudios en el marco del Congreso Regional de Estudiantes de Derecho. El magistrado Rey Guevara inició haciendo un esbozo del origen y evolución de los derechos fundamentales, exponiendo el desarrollo de los derechos del hombre a lo largo de la historia en Gran Bretaña, Francia, Alemania y otros países de Europa, además de Norteamérica y Latinoamérica. Al terminar la conferencia le fue entregado un reconocimiento al presidente del Constitucional y disertante de manos del rector nacional de la UFEC, doctor Alberto Ramírez, Cándido de Jesús, rector del recinto Romana, el doctor Manuel Ramírez Usaña, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas del Centro, y la licenciada Raquel Martínez Ortiz, coordinadora del Congreso Estudiantil. En el plano internacional, el magistrado Milton Rey Guevara expuso en la capital de Brasilia sobre ética y buen manejo de las prácticas administrativas judiciales al participar en el 23º encuentro de presidentes y magistrados de tribunales, cortes y salas constitucionales de Latinoamérica. La actividad se desarrolló entre el 1 y 3 de junio convocado por el Supremo Tribunal Federal de Brasil, auspiciado por el Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer. El magistrado Rey Guevara asistió en compañía del juez Víctor Gómez Vergés y el doctor Nelson Reyes Ureña, director de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales del Tribunal Constitucional. El magistrado Milton Rey Guevara, presidente del Tribunal Constitucional, declaró que después de 5 años de intensa labor, ese órgano se ha ganado el derecho a un espacio digno en donde realizar sus labores jurisdiccionales y administrativas. Al tiempo de ponderar la armonía y el entusiasmo con el que laboran los servidores del TC, el magistrado Rey Guevara dijo estar conscientes de las limitaciones con las que estos trabajan por la falta de espacio físico adecuado y que hay mucha preocupación en el personal por esa situación. Explicó que tiene informe de que hay empleados que tienen hasta problemas de salud debido a las precariedades de espacio con las que se trabaje en la Alta Corte, en el que hay que hacer filas hasta para ingresar a un baño. Este tribunal se merece un local digno. Ustedes dignifican al tribunal, pero el tribunal también tiene que dignificarse.
Y nosotros no podemos seguir en las condiciones en que estamos. Hemos hecho un esfuerzo extraordinario, pero hasta problemas de salud hay en el tribunal. Sus declaraciones se produjeron al encabezar el sexto taller de planificación estratégica institucional para el periodo 2017-2020, con la participación de los jueces del organismo y los funcionarios de todos los niveles. Es todo en cuanto a informaciones del Tribunal Constitucional se refiere, pero quédese porque el programa aún abarca mucho más. Noticias TC. Municipios de la provincia del Ceibo, el Tribunal Constitucional te espera el 9 de junio en la presentación que haremos en tu provincia con la conferencia El Tribunal Constitucional garantiza tus derechos. Te esperamos. El Tribunal Constitucional les invita a la presentación de los jueces de la Alta Corte en la provincia del Ceibo, donde la magistrada Leda Margarita Piña Medrano, jueza primera sustituta del presidente, dictará la conferencia El Tribunal Constitucional garantiza tus derechos. Viernes 9 de junio a las 5 de la tarde en el Club Faro de Icayagua. Les esperamos. Síganos en nuestra página web www.tribunalconstitucional.gov.do y síganos en nuestras redes sociales en Twitter, Tribunal Cons RD, en Facebook, Tribunal Constitucional RD y en YouTube, Tribunal Constitucional RD. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Todas las personas son iguales ante la ley. El derecho de igualdad figura en el artículo 39 de la Constitución. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Artículo de la Constitución. Artículo 66. Derechos colectivos y difusos. El Estado reconoce los derechos e intereses colectivos y difusos, los cuales se ejercen en las condiciones y limitaciones establecidas en la ley. En consecuencia, protege: 1. La conservación del equilibrio ecológico de la fauna y la flora. 2. La protección del medio ambiente. 3. La preservación del patrimonio cultural, histórico, urbanístico, artístico, arquitectónico y arqueológico. Una de las iniciativas que el Tribunal Constitucional ha asumido con particular interés desde su puesta en funcionamiento es la promoción de publicaciones de interés jurídico constitucional para asegurar la difusión de la cultura de la Constitución. En el presente reportaje vamos a ver precisamente cómo ha sido la labor de este departamento de publicaciones y cómo éstas han ido impactando a través de múltiples contenidos en el desarrollo de la cultura constitucional. Veamos el reportaje. El reportaje.
Con una labor ininterrumpida de 5 años que abarca eventos nacionales e internacionales, rescates y producción propias, el Tribunal Constitucional cuenta con una biografía de 111 impresiones y reimpresiones de obras sobre derecho constitucional y otras ramas del derecho, dirigidas a la comunidad jurídica, investigadores y a todos los ciudadanos. Desde el año 2002 empezó a gestarse el ejercicio de redacción especializado y las cifras de obras publicadas tratan importantes temáticas de estudio y escritas por tratadistas expertos. Si hablamos en sentido general, mucha de tanta relevancia que se circularon en actos públicos. El Pleno del Tribunal Constitucional inició un proyecto que brindaría a todos los dominicanos y dominicanas información veraz y oportuna sobre los derechos fundamentales, los mecanismos para su protección y, en sentido general, sobre los distintos matices del derecho constitucional. El libro, la lectura, la literatura, tienen que despertar pasión como manera de asegurar la materialización del alto propósito que estos valores encierran. El primer texto fue editado en el año 2012. Resultó el discurso del presidente del Tribunal Constitucional en la audiencia solemne de instalación del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, celebrada el 26 de enero de ese año, y luego el texto de la Constitución Dominicana del 26 de enero del 2010 con una primera tirada de 2.000 ejemplares. Al día de hoy se han editado y distribuido cerca de 100.000 ejemplares de los distintos formatos del texto supremo dominicano. Para el siguiente año fueron editados el discurso de la audiencia solemne de rendición de cuentas del Tribunal Constitucional de la República Dominicana 2012, la Ley 137-11, Memoria, Anuario y Boletín Constitucional del año 2012, 5 volúmenes. Igualmente se emitieron más ejemplares de nuestra Carta Sustantiva. Tenemos disponible una publicación anual que recoge doctrina, legislación y jurisprudencia, que es titulada Anuario del Tribunal. Esta selecciona las principales sentencias del año del tribunal. Asimismo, exhorta a investigadores y juristas a aportar desde su ámbito de experticio temas que toquen la arista constitucional. Con la creación del Departamento de Documentación y Publicaciones, fue triplicada la cantidad de publicaciones editadas en el año 2014. Estas se actualizaron según la gestión desempeñada en sus formatos impresos y digital, aumentando cada vez en riqueza de su contenido y cantidades de volúmenes. Se desarrolló una iniciativa de creación de colecciones y series, así como el surgimiento de estilos y estandarización de las líneas gráficas de las publicaciones para la mejor disposición y promoción de los títulos. Desde ese entonces nos hemos enfocado en producir toda una línea editorial de publicaciones para que estén disponibles para todo tipo de público, desde menores de edad hasta de contenido científico técnico para abogados, juristas e investigadores. El 28 de abril del 2014 fue fundado el periódico La Voz del Constitucional, órgano escrito del Tribunal Constitucional en formato tabloide, con una tirada mensual de 30.000 ejemplares. Contiene secciones de noticias, entrevistas a juristas nacionales y extranjeros sobre algún tema actual de derecho, historia dominicana y valores patrios, artículos, variedades y una reflexión del presidente de la Alta Corte, en la que destaca uno de los 277 artículos de la Constitución Dominicana. Durante la participación en la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2014, el Tribunal Constitucional puso a disposición de la ciudadanía todas sus publicaciones, permitiendo que un mayor número de personas pudieran accesar a ellas. De igual manera, este escenario ferial fue propicio para difundir por vez primera el formato bolsillo de la Constitución Dominicana. En el año 2015 fueron publicadas 28 obras, como ensayos sobre temas constitucionales, volumen 2, lecciones de Derecho Constitucional por Eugenio María de Hostos, discurso del presidente del Tribunal Constitucional, volumen 1, Vivir en Constitución, jornada internacional sobre la adquisición de la nacionalidad,
especial referencia al caso de la República Dominicana. Reglamento jurisdiccional del Tribunal Constitucional, durante el 2015, vio la luz la guía básica sobre procedimiento ante el Tribunal Constitucional en formato de bolsillo y los títulos Gala por la Constitución, compendio de publicaciones para la 22ª Jornadas de Derechos Constitucional y para los cursos de formación para los comunicadores de la diáspora dominicana en el exterior, en formato digital. En el año 2016 se sumaron 31 obras a las ediciones publicadas. Se destaca el himno del Tribunal Constitucional, de la autoría del magistrado Wilson Gómez Ramírez, y arreglo musical del maestro Dionis Fernández, derechos económicos, sociales y culturales en la Constitución 2010, por el magistrado Víctor Gómez Vergés, y las notas de derecho constitucional del licenciado Manuel Amiama y actualización del doctor Raimundo Amaro Guzmán. También el infodocumental del TC en formato digital en agosto del 2016, Derecho Constitucional Dominicano por Juan Jorge García y el libro Trama contra la Soberanía de Miguel Franjul, mientras se llevaron al formato digital el segundo Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, Compendio de Publicaciones 2016, Gala por la Constitución 2015 y el Himno Nacional de la República Dominicana con motivo de la celebración del 50 aniversario de su constitucionalización. Además, se produjo un informe de resultados del proyecto de fortalecimiento institucional entre el Tribunal Constitucional y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. De igual manera, con la colaboración del Instituto Duartiano, se reprodujeron las cartillas de Duarte tituladas Resumen de la verdadera historia del general Juan Pablo Duarte y Diez, Duarte y la simbología patriótica e Ideario de Duarte. Estas últimas fueron distribuidas masivamente en la Feria del Libro 2016. La más reciente participación del organismo, el pasado mes de abril del 2017, fue dedicada a los logros del Tribunal Constitucional en sus primeros 5 años de gestión. Fue resaltado también el bicentenario del nacimiento del patricio Francisco del Rosario Sánchez, a través de la puesta a disposición del público de una nueva cartilla titulada Ideario de Sánchez, que recoge la evolución del pensamiento del prócer dominicano que la noche del 27 de febrero enarboló por vez primera nuestra bandera nacional. El magistrado Wilson Gómez Ramírez, coordinador del proyecto ferial, la doctora Milagros Pichardo, encargada del Departamento de Difusión de la Constitución del Tribunal Constitucional, y la licenciada Leonor Tejada, esta última encargada de la conceptualización del pabellón del TC, en sus participaciones en las ferias del libro y encargada del Departamento de Documentación y Publicaciones, explicaron el interés que tiene la Alta Corte de proyectar en todas las formas el quehacer del Tribunal Constitucional y exponer al público cómo interviene la educación en una sociedad que conoce su Constitución y asume sus derechos y deberes constitucionales. El Tribunal Constitucional hace su esfuerzo para que la literatura constitucional se difunda y llegue a todos y todas a través de la expresión pasión por la Constitución. Además de la Constitución, la ley, la guía básica, nuestros anuarios, las publicaciones con relación a la evolución histórica de la Constitución, los centros educativos siempre nos preguntan por ello. Muy interesante, además de obviamente todos aquellos que tienen que ver con los procedimientos. Los aportes bibliográficos del TC en este renglón iniciaron con su primera participación con motivo de la 17ª Feria Internacional del Libro, Santo Domingo 2014. Los profesionales del derecho, estudiantes y el público en general no solo valoran las obras, sino que dejan claro que tienen expectativas sobre otros textos que pudieran publicar el Tribunal Constitucional. Lamentablemente, siento que muchos abogados no se están interesando en la lectura. Y las publicaciones que hace el Tribunal Constitucional son una fuente de enriquecimiento, no solamente para el profesional del derecho, sino también para la población en general. Es tiempo de que realmente se tome en cuenta la cultura de la Constitución y el valor que tiene, y sobre todo impregnar a nuestros jóvenes el valor de ella. Nuestras publicaciones están disponibles en la página web www.tribunalconstitucional.gov.do.
y en la sede principal del Tribunal Constitucional en la avenida 27 de febrero, esquina Gregorio Luperón, próximo a la Plaza de la Bandera y del Soldado Desconocido, Santo Domingo Oeste. Municipios de la provincia del Ceibo, el Tribunal Constitucional te espera el 9 de junio en la presentación que haremos en tu provincia con la conferencia El Tribunal Constitucional garantiza tus derechos. Te esperamos. El Tribunal Constitucional les invita a la presentación de los jueces de la Alta Corte en la provincia del Ceibo, donde la magistrada Leda Margarita Piña Medrano, jueza primera sustituta del presidente, dictará la conferencia El Tribunal Constitucional garantiza tus derechos. Viernes 9 de junio a las 5 de la tarde en el Club Faro de Icayagua. Les esperamos. No necesito caminar para poder avanzar. Continuamos con la voz del Tribunal Constitucional. En la entrevista de la semana contamos con un invitado muy especial, José Alejandro Ayuso, abogado, profesor universitario. Actualmente está coordinando una maestría en Relaciones Internacionales en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Alejandro, bienvenido. Félix, muchísimas gracias. La verdad, para mí es un honor estar en este programa, La Voz Constitucional, y nada, a tu orden. Bueno, nosotros quisiéramos iniciar este diálogo con un tema que es de una importancia capital, digámoslo así, para la institucionalización democrática del país. Y me refiero a los partidos políticos. ¿Cuál es el rol de los partidos políticos? Bueno, yo creo que deberíamos iniciar con decir que los partidos políticos hacen su aparición constitucional en el 2010. O sea, anteriormente los partidos no estaban constitucionalizados como órganos, como instituciones, ¿no? Que, como dice la Constitución vigente, tienen que promover la participación democrática, el pluralismo político. Y yo creo que es interesante entender que todo el tema electoral
adquiere un matiz, digamos que, de principios constitucionales claros, equidad, objetividad, transparencia, a partir de la reforma del 2010, incluyendo, por supuesto, el rol de los partidos políticos. Claro, digamos, la Constitución, a partir de su artículo, de manera particular el 216, es muy explícita en eso que tú apuntalas en relación a los partidos. Y justamente por esa trascendencia que la Constitución les da, yo creo que es importante entonces que reflexionemos acerca de cuál es entonces la función de los partidos en un mecanismo democrático. ¿Por qué es justamente la Constitución les da una cierta personería y los adopta como un elemento relevante de su estructura? Definitivamente. El partido político, digamos que preconstitucional, lo que tenía era un monopolio de la presentación de candidaturas a puestos de elección popular. Si bien ese monopolio se mantiene, o sea, lo que hace la Constitución es abrirle digamos que las funciones y les da una responsabilidad, como tú bien decías, en la institucionalidad democrática del país. O sea, cuando la Constitución dice que un partido tiene que promover la participación de la ciudadanía en las actividades políticas, tiene que promover también el pluralismo democrático, o sea, ya son responsabilidades que van más allá de simple y sencillamente presentar candidatos en las elecciones. Pero también lo hace copartícipe junto con los demás órganos constitucionales electorales, las asambleas electorales, el Tribunal Superior Electoral, la Junta Central Electoral, de todo el fortalecimiento de la participación democrática de las personas. La Constitución es, si se quiere, el primer punto de partida en la regulación del régimen de los partidos políticos. Y por supuesto, esto demandará la existencia de múltiples normas posteriores que sirvan para desarrollar ese marco jurídico. ¿Cuáles serían los aspectos más relevantes, según tu punto de vista, que debe incluir una eventual legislación sobre los partidos políticos? Bueno, yo creo que debemos como país aspirar a un código electoral. Uno ve, por ejemplo, el español, y ese debería ser nuestra aspiración. Por el momento estamos de manera prioritaria, lo que requiere el país es primero adecuar precisamente a los principios constitucionales del 2010, bueno, digo 2010, aunque la última reforma es posterior, la ley electoral. Eso es lo primero. Y lo segundo, yo digo responsablemente que a falta de la autorregulación de los partidos, porque muchos partidos, y yo que milité unos años en un partido político, sé que la dirigencia muchas veces no respeta ni su propia ley fundamental, que son los estatutos. Entonces, si un partido no se autorregula, necesita una legislación para que pase a regularlo. Yo creo que la Junta Central Electoral muy recientemente ha presentado dos proyectos que fueron ampliamente, yo diría que consensuados y con asistencia técnica de la OEA, y esos dos proyectos, quizá con temas que se podría discutir, y en eso se está, en una comisión bicameral, yo diría que son la prioridad en materia electoral, en materia del régimen democrático dominicano. O sea, hay que adecuar la ley electoral a la Constitución y adoptar una ley de partidos que nos permita sancionar a los partidos cuando no cumplan con sus deberes y sus obligaciones que son constitucionales, en este caso, porque la democracia interna, o sea, que una ley tenga que decirle a un partido
que cada 4 años tiene que por métodos democráticos, digamos que escoger su directiva, tú me dirás, pero bueno, eso lo debería hacer un partido por naturaleza. Pero lamentablemente no es el caso, y en muchos países no lo es tampoco. O sea, que no es que una ley de partidos de agrupaciones políticas sea algo, digamos que raro, no lo es, pero definitivamente el país y el sistema de partidos lo requiere. Tú has tocado, digamos, en esta última parte justamente uno de los aspectos medulares que la Constitución refiere a la hora de señalar el funcionamiento de los partidos, la preocupación por la democracia interna, y me gustaría otro elemento que abordáramos un poco, que la Constitución también llama la atención, y es la cuestión del financiamiento, digamos. ¿Por qué es tan importante la problemática de verificar cómo se financian los partidos políticos? Mire, yo te lo voy a poner primero con un ejemplo. Uno de los elementos de mayor debate en el tema, en el proceso de aprobación de estas leyes, es si mantenemos o no el régimen preferencial para la escogencia de los diputados y extenderlo a los regidores también. Y uno de los elementos que se toma en consideración para volver al sistema de listas cerradas y bloqueadas es precisamente el acceso a los recursos. O sea, se entiende que un candidato que puede competir con la ventaja de mayores recursos va a ser más votado que uno que tenga menos recursos. Entonces, definitivamente, con ese ejemplo a la vista, yo lo que opino es que deberíamos mantener ese sistema, porque es una ampliación del derecho a elegir. O sea, no nos vamos otra vez a retrotraer a un sistema donde, por más democracia interna que haya en un partido, uno no puede elegir el candidato que uno quiere. Que también tiene que ver mucho ese sistema de arrastre, que eso hay que superarlo, entre senador y diputado. Entonces, el financiamiento es un elemento clave en cumplir uno de los principios constitucionales del régimen electoral y de partidos políticos, que es la equidad. O sea, usted no puede, hay un financiamiento público que ya tiene unos mecanismos. O sea, ya nosotros los contribuyentes aportamos a los partidos en determinadas, una proporción por su votación y otra simple y sencillamente por el hecho de ser un partido con personería jurídica. Entonces, hay que controlar, tanto prohibir un financiamiento estatal que sea adicional al que le corresponde por ley. Eso está claro y está previsto. Y el otro hay que evitar que fuentes, ahora que estamos discutiendo una legislación para evitar temas de lavado, de financiamiento del terrorismo, uno tiene que evitar también y buscar los mecanismos, y yo creo que están planteados en la ley, para que no haya financiamiento que venga de lavado o de actividades ilegales, porque eso sí contribuye a una competencia desleal entre candidatos a unas elecciones. Sin duda, el tema de los partidos políticos es medular, como hemos estado viendo desde el principio, y la problemática del financiamiento sin duda es esencial, no solo para el partido en sí, sino para las candidaturas, como bien planteas. ¿Existen algunos otros elementos que nosotros tengamos que tomar en consideración como país en esta coyuntura para seguir perfeccionando el sistema electoral? Mire, yo creo que junto con el financiamiento hay que limitar las campañas, por ejemplo. Ese es un elemento también que tiene esta legislación. Hay que corregir distorsiones como la que veíamos por ejemplo, yo tuve un dilema en las pasadas elecciones, porque yo quería votar por un diputado y por un senador distinto, de partidos distintos. Y tuve que escoger entre uno y otro,
porque yo sabía que si votaba por el diputado, arrastraba el senador. Entonces, yo no creo que ese es un sistema que deba continuar. O sea, simple y sencillamente eso hay que resolverlo. Y, en definitiva, yo creo que, y aquí yo voy a un tema medular. Yo creo que en las elecciones pasadas y el informe de la OEA de la misión que vino a las elecciones indicó que hubo una pérdida de confianza en las autoridades electorales. Yo creo que el sistema electoral necesita generar confianza en las autoridades que administran el proceso por un lado y por otro lado que se encargan de los aspectos contenciosos. Yo creo que el Senado de la República recientemente empezó la tarea de esa generación de confianza porque escogió una Junta Central Electoral que en su mayoría son personas no vinculadas a los partidos políticos, son personas que como tú bien escribiste en una columna excelente en Diario Libre, tienen el perfil de un en este caso no o sea, la Junta Central Electoral ya es administrativa, o sea, no son magistrados, pero tienen... Es un órgano constitucional, de alguna manera, digamos, sus perfiles son muy parecidos a los de una alta corte, definitivamente que sí. Yo creo que se les aplica esos criterios que tú bien expusiste en tu artículo, y ahora le toca al Consejo Nacional de la Magistratura hacer lo propio con el Tribunal Superior Electoral, y yo particularmente confío en que los 8 miembros de ese Consejo pues van a seguir en la tesitura de escogencia de jueces del Tribunal Superior Electoral que generen la suficiente confianza ciudadana en que el sistema pues va a funcionar. Bueno, yo creo que no sería apropiado terminar esta conversación precisamente sin abordar estos otros elementos del sistema electoral que junto con los partidos son relevantes. Acabamos de ver la Junta, el Tribunal Superior Electoral. ¿Qué tú opinas acerca de la relación que se da entre estos dos órganos y cómo tú vislumbras en el futuro, en vista de algunos conflictos que se presentaron en el proceso anterior? ¿Qué deberá hacer la ley quizás para resolver alguno de esos impases? Mira, yo fui un abanderado en su momento de que necesitábamos un tribunal constitucional como un órgano extrapoder que velara por la supremacía de la Constitución y controlara los poderes del Estado. Se habló de que iba a haber choques con la Suprema y yo decía, bueno, en la lectura positiva de esto es un diálogo lo que tiene que haber, o sea, desde sus perspectivas distintas, el órgano superior del Poder Judicial y el Supremo Contralor de la Constitución. Entonces, con la Junta y con el Tribunal Superior Electoral un poco me pasa lo mismo. Ahora hay un impasse producto de dos cosas. Quizá hay gente que habla de vacío en la ley en cuanto a la atribución del mandato que tienen cada uno. Yo soy más, yo tengo una interpretación un poco más sencilla. Yo creo que cualquier decisión administrativa que tome la Junta Central Electoral, si un partido político o varios la contestan, ya es un tema contencioso. Y eso la Constitución lo prevé claramente, igual que la ley orgánica del Tribunal Constitucional. La situación que hay ahora, con una decisión que toma la Junta y que un partido la contesta ante el órgano que tiene ratione materia, o sea, es el órgano por el juez natural, o sea, cualquier asunto electoral, ¿no? En este caso, digamos que en un aspecto contestado por un partido, le debe corresponder
al Tribunal Superior Electoral y no al Tribunal Superior Administrativo. O sea, no es la naturaleza del acto lo que debería determinar la competencia del tribunal, sino dos cosas. Si es contestado, con lo cual deviene contencioso, y dos, el juez natural. O sea, si tenemos juez especializado en materia electoral, yo creo que al Tribunal Superior Administrativo hay que dejarlo con todas las demás materias que tengan que ver con la administración pública. Esa es mi opinión al respecto. Sí, esto es un tema que apunta a seguir siendo conflictivo. Definitivamente. Porque hay por ahí una sentencia pendiente del Tribunal Constitucional a propósito de un conflicto de competencia entre la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral. Así mismo. Pero no vamos a entrar en esa temática porque, a menos que seamos aprendices de brujo, no tenemos conocimiento del contenido final de la sentencia. Así es. Alejandro, yo creo que este tema sin duda ha sido sumamente interesante para la construcción, digamos, de la importancia de los partidos políticos en el sistema democrático. Tú bien has planteado que los partidos son esenciales para la construcción del pluralismo democrático y este es uno de los fundamentos de un régimen constitucional bien concebido. Así es. Aquí en La Voz del Tribunal Constitucional nos sentimos satisfechos, por lo tanto, con tu participación y sabemos que no será la primera, sino que en muchas otras, será la primera, digámoslo así, pero estarás con nosotros en otras ocasiones, quizás para tratar un tema que también está en boga, justamente la cuestión del funcionamiento del Consejo de la Magistratura y estos temas que ahora mismo estarán puestos en funcionamiento en el país y que son tan relevantes para el funcionamiento de nuestro sistema institucional. Perfecto, Félix. Muchísimas gracias. La verdad, yo muy honrado de estar aquí y cualquier otra invitación, cualquier día para cualquier tema que yo pueda aportar, pues estoy más que dispuesto. Bueno, a ustedes les decimos que no se vayan, que aún queda más de La Voz del Tribunal Constitucional. Adquiera nuestras publicaciones llamando al 809-274-4445. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. El Tribunal Constitucional es el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad. Sus decisiones son definitivas. No se pueden revocar. Y tienen que ser cumplidas por todos, incluyendo los poderes públicos y los órganos del Estado. Efemérides constitucionales. El 13 de junio de 1924, como consecuencia del denominado Plan Hughes-Peinado, el cual puso fin a la intervención norteamericana contra nuestro país, que abarcó del año 1916 a 1924, fue proclamada la reforma constitucional, habiendo convocado a la Asamblea Constituyente el presidente del gobierno provisional Juan Bautista Vicini Burgos. En los esfuerzos para la materialización de dicho plan tuvieron una participación protagónica Charles Evan Hughes, secretario de Estado de los Estados Unidos, y el jurista dominicano Francisco J. Peinado, de ahí que se le llamara a este plan Hughes-Peinado. El referido plan fue firmado, además de Francisco J. Peinado, en representación de la República Dominicana, por Horacio Vázquez, Federico Velázquez, Elías Brache y Monseñor Adolfo Alejandro Noel, este último en representación de la Iglesia Católica Dominicana. Por el gobierno norteamericano firmaron Charles Evan Hughes y el diplomático estadounidense Benjamin Somers Wells. La Asamblea Constituyente, presidida por Mario Pumarol, representante de El Ceibo, se había instalado el miércoles 4 de junio de 1924, iniciando los trabajos al día siguiente. El proyecto de reforma fue acogido por mayoría de votos y pasó a estudio de una comisión integrada por Federico C. Álvarez, Félix S. Ducudrey, R.M. Pérez y el propio Mario Pumarol.
El senador Moisés García Mella había presentado una propuesta para que se declarara de urgencia el decreto que establecía la necesidad de reforma. Este fue conocido y aprobado por el Congreso con ligeras modificaciones. El día 9 de junio de 1924, la indicada comisión presentó a la Asamblea el nuevo proyecto de reforma constitucional, el cual fue aprobado el día 13 de junio del indicado año 1924 y remitido al Poder Ejecutivo para que fuera publicado en la Gaceta Oficial, resultando esta la número 3550 del 21 de junio de 1924. Efemérides constitucionales. Municipios de la provincia del Ceibo. El Tribunal Constitucional te espera el 9 de junio en la presentación que haremos en tu provincia con la conferencia El Tribunal Constitucional garantiza tus derechos. Te esperamos. El Tribunal Constitucional les invita a la presentación de los jueces de la Alta Corte en la provincia del Ceibo, donde la magistrada Leda Margarita Piña Medrano, jueza primera sustituta del presidente, dictará la conferencia El Tribunal Constitucional garantiza tus derechos. Viernes 9 de junio a las 5 de la tarde en el Club Faro de Icayagua. Les esperamos. Vivir en Constitución. Capítulo 3. De las atribuciones del Congreso Nacional. Artículo 93. Atribuciones. El Congreso Nacional legisla y fiscaliza en representación del pueblo. Le corresponden, en consecuencia: 1. Atribuciones generales en materia legislativa. A. Establecer los impuestos, tributos o contribuciones generales y determinar el modo de su recaudación e inversión. B. Conocer de las observaciones que el Poder Ejecutivo haga a las leyes. C. Disponer todo lo concerniente a la conservación de monumentos y al patrimonio histórico, cultural y artístico. D. Crear, modificar o suprimir regiones, provincias, municipios, distritos municipales, secciones y parajes, y determinar todo lo concerniente a sus límites y organización, por el procedimiento regulado en esta Constitución y previo estudio que demuestre la conveniencia política, social y económica justificativa de la modificación. E. Autorizar al presidente de la República a declarar los estados de excepción a que se refiere esta Constitución. F. En caso de que la soberanía nacional se encuentre expuesta a un peligro grave e inminente, el Congreso podrá declarar que existe un estado de defensa nacional, suspendiendo el ejercicio de los derechos individuales, con excepción de los derechos establecidos en el artículo 263. Si no estuviera reunido el Congreso, el presidente de la República podrá dictar la misma disposición, lo que conllevará una convocatoria inmediata del mismo para ser informado de los acontecimientos y de las disposiciones tomadas. G. Establecer las normas relativas a la migración y al régimen de extranjería. H. Aumentar o reducir el número de las Cortes de Apelación y crear o suprimir tribunales y disponer todo lo relativo a su organización y competencia, previa consulta a la Suprema Corte de Justicia. I. Votar anualmente la Ley de Presupuesto General del Estado, así como aprobar o rechazar los gastos extraordinarios para los cuales solicita un crédito el Poder Ejecutivo. Hemos llegado al final del programa de la semana. Queremos, sin embargo, darle la bienvenida al mes de junio y exhortarles a que nos acompañen la próxima semana en una nueva entrega de La Voz del Tribunal Constitucional para seguir aportando a la construcción de la cultura de la Constitución. Hasta entonces.